Hola, ¿qué tal? Ante la próxima cita con los comicios electorales del próximo 28 de mayo, continuamos con la ronda de entrevistas a candidatos y candidatas a la alcaldía donostiarra. En esta ocasión contamos con Víctor Lasa, del Elkarrekin Podemos, al que le decimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Donosti y Teledonostia. Muchas gracias. Muchos temas para tratar, pero vamos a empezar primeramente por repasar un poco cuál es tu trayectoria profesional. Eres donostiarra, Exacto, sí. del barrio de Gros, Sí. pero la vida te ha llevado a latitudes lejanas. Pues sí, los últimos 20 años he estado viviendo por todo el mundo, prácticamente, viviendo y trabajando en 4 continentes. Es verdad que soy de Gros, estuve en Donosti hasta los 23, 24 años, y luego pues decidí intentar una carrera un poco internacional y he estado 20 años trabajando sobre todo en empresa privada y en los últimos años fue evolucionando también hacia la academia. Soy profesor de universidad y a tener un pie en la academia y un pie fuera como asesor del sector privado y sector público, ¿no? Siempre alrededor de cuestiones relacionadas con el servicio público, con gobernanza, con sostenibilidad, ciencias sociales, que es en lo que me he doctorado recientemente. Y bueno, volví a Donosti hace escasamente un año con ganas de aplicar todo esto en intentar una mejora de la ciudad. ¿Y cómo se da el salto a la política, a esa primera plana? Porque sí que tenías algún acercamiento, pero en esta ocasión te presentas en primera persona a la alcaldía. ¿Cómo ha sido? Sí, tuve una primera experiencia con Wikileaks en Australia hace unos años, cuando se presentó Julian Assange al Senado, fui asesor suyo. Pero es verdad que este es el primer paso a estar un poco delante de las cámaras y liderar un proyecto, en este caso liderar la coalición de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Eco-Verdeac. Bueno, se hace con mucha ilusión, con mucha responsabilidad. Fue Podemos quien se acercó y me propuso liderar su candidatura y acepté encantado, de nuevo sintiendo mucha responsabilidad, pero creyendo que se trata de un momento muy importante, creo, históricamente, en el que se encuentra Donosti. Creo que tenemos que tomar ahora una decisión que va a tener un enorme peso en cuanto a dibujar el futuro de la ciudad, de Donosti como modelo. Y la verdad que me siento privilegiado de poder formar parte de esta discusión, de este debate y de contribuir en lo que pueda. Decías que estamos como una especie de punto de inflexión. ¿Cómo valoras esta última legislatura, esta que está acabando ahora? ¿Qué balancearías? Bueno, la verdad que esta última legislatura ha sido la de consolidación de un modelo que ya venía instalándose desde la legislatura anterior. Un modelo de ciudad muy centrado en las actividades económicas del sector privado y un modelo de ciudad que cada vez da más la espalda a sus residentes, ¿no? En cuanto bueno, está el problema de la vivienda, que nos expulsa físicamente de la ciudad, pero también cómo se está realizando la gestión del turismo, cómo se está tratando el patrimonio público, nuestros espacios comunes, nuestras costumbres y rituales comunes. Se están gestionando de una manera que nos sentimos, creo, los donostiarras cada vez más alejados y más dejados pues, del modelo de ciudad, de cómo se decide. Entonces creo que la ciudad debe ser también un lugar de actividad económica, pero es principalmente un lugar de coexistencia y desarrollo humano. Y la coexistencia y el desarrollo humano tiene que ser alrededor de las personas y de los residentes de Donosti. Y creo que 4 años más este modelo pues, puede llevarnos en una dirección y ponernos en un camino que ya no tenga vuelta atrás y que se convierta a Donosti pues, en una caricatura de lo que fue y siendo donostiarras. Y Donosti siendo donostiarras pues no es una ciudad, es otra cosa. Pues vamos a por las propuestas del Elkarrekin Podemos. Hemos hecho durante estos días vamos a decir, una serie de encuestas para saber qué temas son los que traen de cabeza a los donostiarras. Entre ellos ha destacado el tráfico. Y es que en estos últimos 2-3 años realmente el hecho de conducir por el centro de San Sebastián se ha vuelto para muchos una auténtica pesadilla. ¿Qué propuestas tenéis para el tráfico? Bueno, yo entiendo la frustración que han producido estos cambios. Es probable que no se hayan hecho correctamente, pero tengo que decir que comparto la idea de que sea cada vez más incómodo utilizar el coche en el centro de la ciudad. Las ciudades europeas están evolucionando hacia un modelo en el que el centro de las ciudades son para los peatones, los ciclistas, el transporte público y también los centros neurálgicos del resto de barrios. Tenemos, como sabes, a mí me gusta hablar mucho de ejemplos de ciudades europeas. En Ámsterdam tomaron esta decisión en 1978. Se decidió dar protagonismo al peatón y al ciclista y al transporte público en vez de a los coches. Por lo tanto, nuestro modelo de ciudad es uno que cree en eso, en más peatonalizaciones, en más protagonismo para las personas y el transporte público y en pensar que el coche se puede usar puntualmente, pero para cosas probablemente fuera de la ciudad o para pues, recaudos puntuales, pero que no podemos depender del coche como vehículo principal de
transporte. Y eso lo dice alguien, que tengo que confesar, que le encanta el coche. Pero sé que estamos en una época de transición que creo que deberíamos liderar, ¿no? Me recuerda mucho a cuando se empezó a prohibir fumar en muchos restaurantes. Sí. Y que pues, muchos restaurantes se resistían, ¿no? Y decían, no, hay que dejar porque estamos muy acostumbrados a que sea así. Pero bueno, fue una resistencia fútil porque la inercia se los llevó por delante, ¿no? Pues ante esa situación que sabemos que va a ocurrir, pues liderémoslo, ¿no? Tomemos el liderazgo y atrevámonos a ser una ciudad que apuesta definitivamente por ese modelo. Tenemos ahí un trabajo de educación en la ciudadanía, ¿eh? Sí, es difícil, yo lo reconozco, es un Cambio de momento de hábitos. transición, pero también creo que no se puede poner sobre la ciudadanía todo el peso de la carga de este cambio. Creo que tiene que ser incentivado por las instituciones, empezando por el ayuntamiento. Por eso abogo por más transporte público que evolucione hacia la gratuidad, como ocurre en lugares como Dunkerque o Luxemburgo o Estonia. Es decir, hagamos fácil el dejar el coche en casa, que no sea un sacrificio tan importante en nuestro día a día, que al final todos tenemos que hacer un montón de cosas al cabo del día. Mencionabas al principio de la entrevista, efectivamente, la dificultad que tienen los jóvenes para emanciparse y que muchos de ellos, además, creo que está cuantificado, incluso han tenido que salir de San Sebastián para irse a localidades limítrofes, pues porque han considerado que era imposible, era inviable en sus vidas poder vivir en San Sebastián, que probablemente es donde hubieran nacido. Y a día de hoy, bueno, pues se plantean irse a Rentería, Astigarraga o a otras localidades cercanas. ¿Qué plantea Elkarrekin Podemos para resolver el problema de la vivienda? Bueno, es una catástrofe, en mi opinión. Creo que es una situación tristísima que 2/3 de los jóvenes en Euskadi y en Donosti, 2/3 de los menores de 35 años aún tengan que vivir con sus padres, o no tienen la posibilidad de emanciparse, ¿no? Eso lo dice todo sobre el modelo que hemos estado siguiendo los últimos años y que hace falta un cambio radical. Recuerdo cuando a Eneko Goya se le escapó aquella frase de querer envejecer en tu barrio es tratar de ser muy exquisito. No creo que fuera un desliz, creo que muestra la mentalidad con la que se está gobernando el sector inmobiliario, que es dejar todo en manos del sector privado y sálvese quien pueda. Pues en lugares más civilizados se hacen las cosas de otra manera. Vuelvo a tomar referencias europeas. En Viena, 2/3 de las viviendas son de protección pública y el 70% de la población dispone de ellas. Y sobre todo están centradas en el alquiler. Por lo tanto, sigamos ese ejemplo y sobre todo acordémonos de que la vivienda es un derecho y no creo que es algo que deberíamos estar tirándonos los trozos a la cabeza por ello en unas elecciones. Creo que hace falta ser más responsables y que haya un consenso, porque además ya existe legislación para ello. Está la Ley Vasca de Vivienda de 2014, ahora tenemos una nueva ley a nivel estatal, gracias a Podemos, tengo que decirlo, para garantizar esto, que nos dan instrumentos nuevos como regular el precio del alquiler. Por lo tanto, asegurémonos que las casas que hay vacías en Donosti que se pueden alquilar, se alquilan, que se haga declarando a la ciudad tensionada a precios que son asequibles, sobre todo para la gente joven, y donde haga falta, pues construyamos más vivienda pública a precios protegidos, porque nuestros jóvenes necesitan un poco de oxígeno, se nos están ahogando en este sector inmobiliario y ya decía antes que es catastrófico y que hace falta aplicar soluciones que además sabemos que funcionan porque se han hecho en otros sitios. Vamos a otro apartado interesante y es que tú que has recorrido el mundo seguramente has visto muchas ciudades cómo han evolucionado ante el efecto del turismo. Aquí en San Sebastián es verdad que bueno, además lo comentábamos, probablemente fue una de las ciudades en las que se inició el turismo aristócrata, y me refiero a muchos siglos atrás, ¿no? Sí. Bueno, muchos años atrás. No tantos siglos, por No tantos, es sí, verdad. sí, sí. Pero sí que es verdad que, bueno, pues por circunstancias estamos notando esa afluencia de turismo de unos años para aquí, ¿no? De 10 años para aquí aproximadamente, y hay quien no lo lleva del todo bien. Le decimos, ¿qué proponéis? Bueno, el turismo, como dices, está en el ADN de esta ciudad. Yo me enorgullezco de que Donosti siempre ha sido un lugar abierto al mundo y siempre ha sido turístico en mayor o menor medida, ¿no? Pero el turismo, como muchas otras industrias extractivas, que es lo que es el turismo, hay que gobernarlo y hay que regularlo bien. El problema de que el turismo sea una industria extractiva es que el recurso que extraen somos nosotros. Los turistas vienen a Donosti a visitar nuestro tejido sociocultural, nuestra vida, lo que hemos construido aquí. La gastronomía es parte de nuestra cultura, ¿no? Nuestra identidad también. Por lo tanto, si eso no se hace de manera sostenible, bien diseñada, bien regulada, pues todos podemos prever lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que está ocurriendo, por desgracia, que cada vez más donostiarras nos sentimos más incómodos de ir a nuestros lugares comunes, de hacer nuestros recados, de ir a nuestros rituales. Sinceramente, yo ya no me acerco a lo viejo por un pincho, seguro que le pasa a mucha gente, ¿no? Y además, lo vimos hace poco, que 2/3 de los donostiarras ya se sienten expulsados de sus rutinas y espacios comunes, ¿no?
de nuevo, no hay que reinventar la rueda. La regulación del turismo se lleva realizando en muchos países, en Europa mismo, Marsella, Venecia, Dubrovnik en Croacia, en Estados Unidos también. Se hacen cosas como regular el número de autobuses charter que llegan a la ciudad, porque sabemos que llegan muchos autobuses que no van a la estación de autobuses y descargan turistas, ¿no? Se regula el número de grupos guiados que pueden ir, cuántas personas en cada grupo, cuántos grupos a la vez en la parte vieja. Sí debería permitirse que haya grupos guiados, o se puede hacer mediante aplicación y que la gente vaya un poco más a su bola, ¿no? Donde estamos. Se regula o prohíbe la llegada de cruceros, de barcos cruceros. Como sabemos, han llegado 2 a pasajes hace poco. En Guecho se planean 80 llegadas de aquí al otoño de este tipo de cruceros. Hacen falta un marco diseñado en función de las necesidades de la ciudadanía. Es decir, ¿Donosti necesita turismo? Sí, hay una industria turística que funciona y que da trabajo a mucha gente y que además es beneficiosa para la ciudad. Ahora, ¿nos hemos empachado ya de turismo? Pues las cifras objetivas dicen que sí. Y doy una referencia. Ámsterdam decidió hace 2 años cancelar todas las nuevas licencias de hoteles. En el momento que tomaron esa decisión, el número de habitaciones de hotel por cada 100 habitantes era menor que el que tenemos ya en Donosti. Por lo tanto, objetivamente ya nos hemos pasado. Entonces, el turismo hay que darle una vuelta. Y yo tengo experiencia reciente en turismo sostenible regenerador. El turismo regenerador quiere decir, en términos prácticos, que se va a vivir mejor en Donosti por el hecho de ser un destino turístico, que es lo contrario de lo que ocurre ahora. Tenemos que asegurarnos que la industria turística funciona a nuestro favor, que los beneficios de la industria turística se redistribuyen y se utilizan para mejorar nuestra vida. Se puede hacer a base de impuestos y tasas, se puede hacer siempre intentando hacerlo de acuerdo con la industria turística, mimetizarla dentro del tejido social para que esos beneficios se reflejen, por ejemplo, pues en más transporte público cada vez más barato o gratuito, más cultura libre, más servicios sanitarios gratuitos, es decir, que vivamos mejor porque haya turismo y bien regulado para asegurarnos que el impacto que tiene sobre nuestras vidas pues sea el menor posible. Difícil equilibrio, pero bueno. Difícil, sí, no digo que sea fácil, pero necesario, sí. Otro de los puntos que nos parece interesante tocar es el tema del patrimonio. Decíamos, ¿no? Nuestra ciudad con ese legado que tiene arquitectónico maravilloso y bueno, pues sí que es verdad que la ciudadanía se ha visto un poco violentada, ¿no? Ante la desaparición de algunos edificios emblemáticos, la Estación del Norte, que todos tenemos, ¿verdad?, esa fachada en mente. Hace poquitos días también Villa Belén. Y bueno, pues no sé qué podríamos hacer, protegerlo. Sí. Existe el PEPUC, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo entiendo, porque me ha ocurrido a mí también, que mucha gente está un poco en estado de shock, ¿no? Que de repente un poco sin anestesia de un día para otro para una excavadora y se lleva por delante símbolos importantes que al final crean cultura y de identidad, ¿no? Y nos estamos acostumbrados. Yo en la Estación del Norte todos tenemos recuerdos, desde pequeño en Navidad, visitar familias, es decir, nos quitan parte un poco de lo que somos. Y lo que me preocupa es que se hace normalmente con poca transparencia, con poco aviso a la ciudadanía, sobre todo con casi ninguna consulta y con cero participación. Entonces, cuando haces las cosas de esa manera, claro que obtienes shock, obtienes falta de comprensión, porque quizá la solución técnica más lógica sea, pues por desgracia, echar abajo esa fachada y reconstruirla. No lo sé. Pero cuando lo haces de esta manera, haces que la gente pues sospeche, se enfade, y cuando tomas decisiones sin tener en cuenta a la ciudadanía, como está ocurriendo, por desgracia, con tantas otras decisiones en otros sectores, pues produces animadversión a cambios que pueden o no ser necesarios, ¿no? A mí me gusta mucho la filosofía de un urbanista que se llamaba Jane Jacobs, que decía que las ideas nuevas suelen necesitar edificios viejos. Creo que eso también se ve mucho por Europa, ¿no? Que progresan, pero eso no quiere decir que echen abajo su historia. Intentan mezclarse con ella. Y además siempre suele quedar muy bonito cuando se mezcla arquitectura clásica, antigua, y se le da... Tabacalera es un buen ejemplo, ¿no? Se le da otra vida, otro sentido, pero se mantiene la identidad, incluso se refuerza, ¿no? Yo he hecho eso mucho de menos. Creo que el trabajo de áncora, la organización, es muy necesario, porque siempre están atentos a lo que está ocurriendo, y que si no fuera por ellos, por desgracia, por la falta de información que comentaba antes, pues a veces ni nos enteraríamos. Yo es que además tuve iba a decir la suerte, o la oportunidad de justo estar pasando por la pasarela el otro día de guía, cuando estaba la excavadora empezando a echar abajo la estación, y me quedé un poco helado porque no sabía que se iba a echar abajo. Entonces, y había varias personas mirando, alguno haciendo un vídeo diciendo, pues esto está pasando.
Creo que hace falta abrir la institución a la ciudadanía de una manera clara, como se hace, además, de nuevo, en muchos otros lugares. Yo tuve la experiencia de vivir muchos años en Melbourne y te sentías parte de las decisiones que se tomaban, porque era cultura del ayuntamiento organizar asambleas, reuniones informativas, consultas, es decir, no ocurría nada en tu calle sin que lo supieras con meses de antelación. Y creo que aquí estamos pues, a años luz de ese punto, por desgracia. Pues participación ciudadana, entonces. Imprescindible. Y transparencia. Transparencia, efectivamente. Vamos con otro de los puntos interesantes, que es la diversidad cultural. También decíamos un poquito que somos novatos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues porque de unos años para aquí, de repente, pues flujos de personas diferentes a nosotros, Sí. y nos encontramos que efectivamente desde ahora como unos 8 años hay un departamento de diversidad cultural en el ayuntamiento que se propone desde el Carrequín Podemos para esta próxima legislatura al respecto. Bueno, se propone primero abrazar la diversidad cultural con todo el cariño y con todas las ganas y la ilusión de lo que supone para nuestro país, para Euskadi, para nuestra ciudad. Es el cambio más claro que yo he visto después de estar muchos años fuera, llegar y ver que hay mucho más flujo de inmigración y el espectro de ciudadanos ha cambiado. Claro. Yo tengo que confesar que me emociono cuando veo a jóvenes de origen asiático o africano hablando euskera nativo. Me parece una belleza tremenda porque muestra pues, que ser vasco tiene cada vez pues, más colores y formas diferentes y eso creo que esa diversidad es un punto de riqueza imprescindible y que además, parecido a lo que comentábamos de la movilidad, es inevitable. El mundo es así, esto es un fenómeno global, cada vez nos movemos con más facilidad, es decir, Donosti y Euskadi pues van a ser así y creo que debemos incentivar que estas personas que vienen y sus generaciones siguientes, hijos y demás, se integren, que aporten pues, ese toque de diversidad que pueden traer y que se mezcle y pues, que en esa cazuela donde se está cocinando, ¿no? Pues esta cultura, pues surjan pues, cada vez identidades nuevas y riqueza, que es lo que ocurre en todas las ciudades donde hay diversidad. Yo vuelvo a tirar un poco de mi experiencia. En Melbourne, creo que 2/3 de los habitantes de Melbourne habían nacido fuera de Australia. ¿Fuera de Australia? Fuera de Australia, ni siquiera eran australianos, pero eran melburnianos, ¿no? Por así decirlo. Melbourne está hecho de eso, está en su ADN históricamente. Es verdad que Australia es un país históricamente de inmigración, pero quiero decir que funciona y además lo convierte en una metrópolis global fascinante. O sea, que creo que tenemos mucha suerte y que hay que incentivarlo, protegerlo y promoverlo. Ahí necesitamos una apertura de miras también, ¿eh? Sí, es de nuevo otro cambio cultural que puede costar acostumbrarse, pero que yo creo que hay que abrazar y de nuevo intentar liderar ese campo. Vamos finalizando, pero sí que es verdad que el capítulo de seguridad es otro de los importantes. Inseguridad, vamos a denominarlo así. Hay hechos y hay sensaciones y esto lo tenemos que diferenciar, ¿no? Porque buena parte podemos tener sensación de inseguridad en ciertos puntos de la ciudad y a ciertas horas, pero bueno, los datos sí que es verdad que nos apuntan a que han pasado cosas graves, pero bueno, quizá también nuestra sensación no igual es desproporcionada, no sé cómo lo veis. Bueno, sin entrar a juzgar sensaciones, yo creo que las percepciones ciudadanas son importantes y no se pueden ignorar, ¿no? Y si la gente se siente más insegura, pues hay que trabajar sobre ello. Es verdad que las cifras objetivas no muestran un aumento de criminalidad, pero sí se han dado una serie de casos de mucho impacto social tremendos que nos preocupan a todos, ¿no? Por supuesto, la seguridad es un tema muy complejo que necesita soluciones muy complejas. Yo siempre recomiendo huir de aquellos que nos proponen soluciones muy simples, como aumentar la presencia policial y todo va a salir bien, ¿no? Que puede ser parte de la solución, pero creo que hay que siempre aproximar las cosas de una manera muy integral y pensar que la inseguridad se debe a factores que necesitan mucho trabajo previo. Por ejemplo, la integración, la ayuda a quien pueda llegar sin ningún recurso, la ayuda a quien vive en familias desestructuradas o que está al borde de la marginación social. Es decir, necesitamos un sistema integral que se asegure de que nadie caiga en situaciones en las que necesite, entrecomillado, ejercer la violencia o cometer crímenes, ¿no? Y sé que esto suena como muy utópico, ojalá todo vaya así de bien y que hay que hacer cosas que son muy complejas, pero es que los lugares más seguros del mundo son los que se toman el problema de esta manera, una aproximación integral. Por lo tanto, creo que no se trata simplemente de lanzar más policías a la calle y empezar a cachear a todos los jóvenes a ver si llevan navajas, porque eso es insostenible y además es cargar sobre la juventud una responsabilidad que no le corresponde, ¿no? Y criminalizarlos en potencia cuando no es así.
sino trabajar pues, desde los servicios sociales y de apoyo social muy seriamente, quizá aumentarlos para que haya más inspecciones, más prevención y que tengamos maneras de darle a la voz de alarma antes de que la situación empeore, ¿no? Antes de finalizar, vamos a hacer, bueno, te propongo dar un paseo por el barrio de Donostiarra de Alza, el más numeroso en habitantes. Hacemos un guiño también a los que nos siguen desde alzatv.com. Y en esta ocasión, bueno, pues es un barrio que tiene su propia idiosincrasia. ¿Qué proponemos para el barrio de Alza? ¿Qué necesidades veis? Mira, yo dentro de Alza, que la incluyo dentro del distrito este, para mí es una prioridad absoluta el que empecemos a ver la ciudad de otra manera. Creo que hasta ahora se ha pecado mucho de ver Donosti como el centro o zona monumental y bueno, los barrios es donde vive la gente, pero y es que es completamente al revés la ecuación. Yo por eso tengo el lema de cambiemos el marco, porque lo que queremos hacer es reconocer que la gente vive en los barrios, que Donosti lo hacen sus habitantes, aunque suena perogrullo, parece que a veces se olvida, y que el foco debe estar en barrios como Alza, como Incharrondo, como Bidebieta, como Martutene, como Añorga, que necesitan mucha más atención. Y lo primero, necesitan ser tratados como otro barrio más de Donosti, y sus habitantes necesitan ser tratados como donostiarras. En Alza, en concreto, creemos que hace falta mucho trabajo para mejorar la movilidad, mayor trabajo de movilidad vertical y la movilidad interna. Creo que hacen falta más recorridos de minibuses para conectar el barrio y los barrios colindantes. Creo que es muy importante el transporte público en ese sentido porque vertebra zonas que si no están bien conectadas pues no se ve su potencial real, pero ocurre mucho que cuando empiezas a conectar zonas con transporte pues empiezan a surgir pues cosas, movimientos, conexiones que antes no había y le da más vida, ¿no? Hace falta también un plan de regeneración del comercio local específico, porque se está perdiendo en todas esas zonas, de activación de locales vacíos, un plan para la juventud, hablábamos antes, para facilitar la entrada en vivienda de alquiler, para facilitar buenos puestos de trabajo y diversidad laboral. Y también un plan de descentralización de la cultura, ¿no? Esto para la ciudad. Donosti tiene una oferta cultural muy interesante para su tamaño, pero es verdad que a veces está muy centrado pues, en zonas geográficas concretas, ¿no? Pues ¿por qué no el Festival de Cine y el de Jazz expandirlos a otros barrios y darles un poco más de protagonismo, ¿no? Y sobre todo asegurarnos que las zonas que no tienen casa de cultura y centros cívicos activos, como es el caso de Bidebieta, pues lo tengan, ¿no? Así que lo que decía, un plan integral de sostenibilidad en todas sus dimensiones, no solo medioambiental, sino social, económica y cultural, que priorice los barrios. Ya por último, te facilitamos las cámaras y los micrófonos de Radio Donosti y Teledonostia para que puedas pedir el voto para Elkarrekin Podemos a la ciudadanía. Gracias. Adelante. Bueno, me gustaría preguntar a las donostiarras si ya están cansadas de que se tomen decisiones importantes en esta ciudad en lo que concierne a vivienda, turismo, patrimonio, sin tenerlas en cuenta, sin tener en cuenta su opinión, porque yo sí que me siento así. Así que si ese es el caso, les pido una oportunidad para poder liderar un ayuntamiento que se abra de par en par a la ciudadanía, que trabaje con transparencia, que crea la participación real y que permita que os sintáis todas parte de vuestra ciudad y lo que ocurre en la ciudad de nuevo. Así que por eso os pido el voto. Víctor Lasa, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotras, un placer. Y mucha suerte de cara al día 28. Gracias. Agur. Agur.